Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor García y otra semana más estamos en Cameo. Hoy en uno de esos cameos en los que tenemos charlas con gente del cine, gente que ha creado proyectos, gente que ha dirigido películas, gente que ha escrito un libro. Y hoy en este caso es con una persona que ha creado un medio industrial sobre el cine. Y eso es una cosa que me interesaba mucho. Creo que ya lo tenemos por ahí. Es David Martos, creador del proyecto Quinótico. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por estar aquí para hablar de este tu No, proyecto. a ti. Un proyecto que, bueno, llevas años con él, obviamente, pero sí que es verdad que desde enero ha dado un salto bastante importante al convertiros directamente en medio de comunicación. ¿Cómo estás llevando todo esto? Porque imagino que debes tener un trabajo muy bestia. Pues lo estoy llevando con poco sueño en el cuerpo, pero bueno, con cierta dignidad, espero. No, lo que tú decías, Quinótico es una marca relacionada con el cine desde el año 2016. Comenzamos siendo un podcast asociado a eldiario.es, luego dimos el salto en el año 19 a Onda Cero y en el 23, en una nueva etapa, pues cada 3 años vamos haciendo nuevas etapas. Pues nos hemos convertido en un medio de comunicación especializado en la información sobre la industria audiovisual. Hay gente que me pregunta si es un medio de comunicación sobre la industria española o sobre el cine español, y yo le digo que sí, pero no solo. O sea, lo que intentamos hacer es mirar la industria también internacional desde el punto de vista de los que hablamos español, y eso es un poco la vocación que tenemos, convertirnos en una especie de Variety o Hollywood Reporter en español, que serían los medios que se llaman trade en Estados Unidos y que aquí no había específicamente en España. Había medios de industria y medios de contenidos, pero ninguno que fuera cruce de caminos, y esa es un poco la intención de Quinótico. De hecho, bueno, vamos a poner un poco ahora la intro de Quinótico porque es muy característica la intro. Ahí nos la pondrá nuestro técnico Santi. Bueno, y esta música, ahí la escuchamos. 2 de julio de 2023, comenzamos. Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es. Pues esta es la música que acompaña a los que somos fieles seguidores del podcast desde hace muchos años. Yo también los sigo desde el principio prácticamente. Yo te escuchaba a ti ya con María Guerra cuando era la script de la SER, vaya. Porque ahora existe otra vez la script, pero es otro rollo. Es un poco pleistoceno eso, ¿eh? No sé Ya. Mira, yo recuerdo que os empecé a escuchar en la época en 2011, 12 o así. Es cuando estabais, Pepa. Bueno, es que yo solo estuve un año con María y en la script. Quiero decir que sé que se quedó como algo icónico ahí, pero estuvimos un curso, digamos, ¿no? Juntos en la SER. Luego hemos seguido haciendo cosas juntos, pero bueno. Bueno, digamos, fue tu momento mainstream en la script, ¿no? Al principio. Bueno, he tenido varios. Sí. No, el tema es lo que comentabas. Este programa, pues, lo escuchábamos los jueves, sea vía diario.es cuando era podcast, luego en Onda Cero. Luego cuando hacéis los fines de semana, que se escucha en antena, que es como lo que se está pasando este verano, cuando no hay fútbol, básicamente, pues sí que es verdad que acogimos muy bien esto de que fuera un podcast, prácticamente a veces diario, porque lanzáis muchos podcasts. Hoy, esta mañana mismo, que somos miércoles, habéis lanzado una entrevista a Ana Wagener por el estreno de este viernes de Te estoy amando locamente. Y sí que es verdad que yo lo que valoro más de vuestro programa, y luego entraremos más en cuestión, es cómo tratáis igual a una franquicia de Hollywood que a una película pequeña española. Es decir, queréis tocar todos los palos. Y por la lista de colaboradores que tienes, creo que lo tienes muy bien estudiado eso. Y a mí, como persona que le gusta escuchar mucho podcast y que le interesa el cine, y sí que es verdad que se me quedaba corto el mundo, digamos, podcaster español, pues yo agradezco mucho estas cosas. ¿Cómo lo estás llevando esto? O sea, ¿cómo gestionas, sobre todo, el tema contenidos? Es decir, eres tú, entiendo, como cabeza de cartel el que decide, pues hoy, mira, aunque tenga menos escuchas por lo que sea, porque evidentemente no es un tema tan conocido, hoy vamos a hablar con Óscar Casas, por decir algo, que es de los últimos que ha sacado. Sí. Ha sacado muchos temas y voy a intentar tocarlos todos y hacerlo en orden, ¿no? En primer lugar, claro, cuando nació Quinótico, claro, ¿por qué hacer algo que ya existía? Yo pensaba, quiero volver a la radio porque yo había estado en la cadena SER, como has recordado, y quería volver a la radio, quería volver al podcast. Y me planteé qué tipo de programa de cine y series hacía falta en este país, ¿no? Y entonces llegué a la conclusión de que había muchos espacios con opinión sobre los estrenos de la semana. Esta me gusta, esta no me gusta, esta hay que verla, esta no hay que verla, y eso en parte también lo hacemos nosotros. Pero
no es la base de nuestro programa. Nuestro programa se basa en la actualidad de la industria. O sea, siempre intentamos mirar al mundo audiovisual en base a las noticias que han ocurrido. Si es la huelga de actores, la posible huelga de actores, si es el festival de turno que esté ocurriendo, qué dinámicas ocurren en ese festival. Intentamos contar un sector económico en el fondo, ¿no? Que deja mucha riqueza, tanto en España como en el resto del mundo. Y ese es el punto de vista que también ha heredado el medio de comunicación. Y luego, claro, eso se vuelca en los podcasts, no solo en el semanal que seguimos haciendo, el llamado semanal, el que tiene un numerito, que vamos ya por el 370 esta semana, sino en el resto de líneas de podcast, porque al nacer el medio de comunicación en enero, lo que nos planteamos fue diversificar los podcasts y que haya varias líneas de trabajo, ¿no? Por un lado están los Quinóticos semanales, pero también está Quinótico Extra, que es un podcast que profundiza en ciertos contenidos, en películas clásicas, en entrevistas con actores, en algunos estrenos. Y luego el Quinótico Especial es el que nos lleva a la cobertura de los festivales. Entonces, sí que queremos darle a los oyentes y las oyentes un contenido, si no diario, sí muy continuo, para estar presentes en sus oídos toda la semana, porque hay diferentes formatos. Está el programa largo que la gente puede pausar, oírlo en varias veces. Hay entrevistas de 20 minutos que puedes oír yendo al trabajo. Creo que se puede consumir Quinótico de muchas maneras y queremos estar en todas esas maneras. Y luego, en cuanto a los contenidos, pues sí, claro, yo como director tengo bastante palabra en lo que se hace. También depende mucho de qué redactor ha cubierto cada cosa, qué colaborador ha cubierto cada tema, o incluso la actualidad misma nos marca, ¿no? las semanas. Quiero decir que no... A veces tú tienes la idea de ir una semana por un sitio y luego la vida te lleva por otro. O sea que estamos un poco abiertos a cómo sopla el viento, realmente. Además, tienes unos cuantos colaboradores, tienes a Dani Mantilla, tienes a María Joarias, tienes a Luis Hernández, perdón, Sí. tienes a Marina Such también ahora, y bueno, evidentemente a tu colaboradora estrella, Janina, que... Conocida en el mundo entero. Sí. Mira, yo no la conocía antes de vuestro programa y seguramente me la habré cruzado por festivales y tal, pero no la conocía tanto y la verdad es que entiéndeme en la palabra, es un monstruo hablando. O sea, es una persona que Es un monstruo. no deja indiferente y es un monstruo de la comunicación. A mí es lo que más me gusta. Y sobre todo porque es un perfil, quizá... Tú eres un tío que tiene muchas aristas, pero por lo que te conozco de escucharte, claro, es una vez que hablamos. Pero sí que es verdad que ella es un perfil que se te puede ir más por las ramas y a veces también está bien ese contraste que os da. Aparte, evidentemente, que es una persona que conoce mucho sobre el medio. A mí eso me gusta. O sea, el tema de elegir a los perfiles, evidentemente seguiste con muchos de los que ya tenías en el Quinótico semanal, pero aquí ya fuiste a buscar perfiles que tú tenías confianza y específicos, ¿no? Para lo que querías. Sí, o sea, voy a empezar por Janina. No solo es que sea una persona que comunique fantásticamente, de lo que me di cuenta en cuanto la conocí, que fue años antes de empezar a colaborar en el podcast. No solo es eso, sino que además de comunicar fenomenal y de saber mucho de la industria y de ser la persona que más cosas ve, porque ve todas las películas, todas las series, es un poco revolucionario que haya una mujer latina al frente de la opinión en un espacio como este. Y a mí eso me apetecía mucho. Si queremos hacer información en español, tiene que haber voces del español que no sean la voz característica del español de España. Y en eso estamos. Contamos con Janina, contamos con Alejandra Musi, que es nuestra compañera que entra desde Estados Unidos y que es mexicano-española, pero bueno, que tiene una voz netamente mexicana y vamos a seguir avanzando en esa línea. Quiero decir que Quinótico tiene que ser un medio en español de todas las personas que hablan español y que escuchan contenidos en español. Así que también hay una intención ahí de mostrar todos los colores de nuestra lengua, ¿no? Y en cuanto a los perfiles de Quinótico, bueno, yo he tenido la suerte de que estén trabajando en Quinótico personas con las que me apetecía muchísimo trabajar, porque son buenísimos y buenísimas, porque son de los mejores en su trabajo y con los que tenía muchas ganas de colaborar. Mariajo ya había hecho cosas en Quinótico muchas veces, siempre de forma esporádica, nunca de continuo. Con Luis habíamos contado en algunas noches de Oscars hace años. Dani había entrado también a colaborar alguna vez, pero nunca de continuo. Marina también. O sea, eran todos de una órbita cercana, pero ahora son parte de la familia y estoy encantado. Yo creo que además aportan perfiles muy distintos a la información, ¿no? Las series, algunos, otros más la carrera de premios. Hay gente a la que se le da mejor las redes sociales, otros el análisis, en fin, entre todos creo que hacemos una buena mezcla.
Totalmente. Uno de los valores que yo sobre todo pongo a tu podcast es que, bueno, a vuestro podcast vaya, es que sobre todo cuando vais a festivales, el último fue Cannes o Berlín este año, ya has implantado la marca esta de el podcast al día, de 20 minutos. Y a los que nos gusta, pues saber, más allá de 5 minutos de ovación de qué película, mira, basta. O sea, yo quiero saber que me expliquen las películas que han visto, qué tal, qué se ha movido, que evidentemente me gusta que me expliquen salseo también, pero quiero que me hablen sobre las películas. Y creo que además un podcast de 20, 25 minutos 30 máximo, como hacíais, entraba muy bien por las mañanas. Yo recuerdo que era lo primero que hacía en los últimos festivales, porque yo, por desgracia, aún no he podido ir a Cannes, a ver si el año que viene, pero bueno, está complicado. Pero la verdad es que te acompañaba mucho. Y sobre todo eso, hablar de las películas. Yo creo que me expliques, evidentemente, la forma de Killers of the Flower Moon está muy bien, pero explícame qué te ha parecido la película. Claro. Sí, es una clara intención que llevamos en los festivales, que es la de informar a diario y además informar a través del podcast, no solo porque escribimos críticas, publicamos entrevistas, queremos hacer una cobertura un poco global de los festivales, pero sí que con esto pasa como con las suscripciones, ¿no?, que hemos puesto que hemos, digamos, abierto en el medio de comunicación, ¿no? Hay muchos de los contenidos de Quinótico son cerrados, son de pago, ¿no? Y mucha gente dice, pues es que esto creo que no va a funcionar. Creo que no. Bueno, puede ser que en un primer momento no funcione o que haya que esperar a que la gente se acostumbre o a que nos encuentre gente a la que le gusta eso o que quiere hacer eso. Pero poco a poco creo que el esfuerzo y la persistencia están dando sus frutos. Y creo que cada vez la parroquia es mayor. Y eso es lo que hemos conseguido, ¿no?, con los podcasts, ir soltando esas píldoras por las mañanas de los festivales, que se genere una especie de parroquia cinéfila alrededor de Quinótico, que además creo que se acaba sintiendo un poco en casa, ¿no? Que si estamos allí Dani, Janina y yo, que somos un poco el núcleo de los festivales, acaba identificando nuestros perfiles, qué directores nos gustan, cómo nos enfrentamos a las películas, contamos un poco de nuestra vida diaria allí. A la gente yo creo que también le gusta ver que no estamos todo el día pisando alfombra roja y con unos tacones puestos, sino que sudamos, hacemos la compra y cocinamos a la vez que hablamos de las películas. Quiero decir que humanizar también el negocio es importante. Y todo eso forma parte de nuestra manera de mirar el cine. Yo creo que hay que tenemos esa ambivalencia, ¿no? Por un lado, tenerlo en cuenta como industria, como un negocio serio que es, como economía, y por otro, también lo desacralizamos. O sea, intentamos que sea algo de todo el mundo, porque el cine nació como un arte popular y creemos que tiene que seguir siendo así. Y entonces, bueno, esas dos vertientes son las que mezclamos en nuestros podcasts, también en el medio de comunicación. Es que realmente si la gente supiera lo que es cubrir un festival, yo que realmente el más grande que he cubierto es San Sebastián, y esos 10 días como son, de no dormir, de estar en sitios que tampoco son los mejores, de lo que dices tú, mientras estás haciendo un podcast a lo mejor estás cocinando, por decir algo. Sí. Es que realmente es eso. Yo soy partidario de contarlo, pero de contarlo desde un punto de vista un poco humorístico. Claro, porque yo también creo que no hay que ponerle a la gente sobre los hombros nuestro sufrimiento del primer mundo. Quiero decir que cubrir un festival es duro, sí, pero más duro es picar piedra en una mina. Quiero decir que hay que poner todo en su justa medida y hay que contarle a la gente con gracia que nos levantamos a las 6 de la mañana y nos acostamos a la 1 viendo películas, pero es viendo películas. Que no se nos puede olvidar. O sea, que está esa doble vara de medir, ¿no? Y que esos 10 días, tú seguramente pensarás como yo, no los cambias por nada en el mundo, porque son 10 días, aunque sean de trabajo, para mí también son de felicidad, por lo menos. Y es algo que... Yo no los cambio cuando acaban. Sí. Sí, cuando acaban exacto. Digo, mira qué bien me lo he pasado. Cuando Sí. estoy en medio de la vorágine, digo, por favor, me quiero ir a mi casa ya porque esto no hay quien lo soporte. A partir del sexto o séptimo día es cuando empieza la bajona para mí. Los últimos días me cuestan más. Pero al principio no pasó bien. Yo experimento un valle, ¿no? Es verdad que, claro, me refiero a los festivales más largos. San Sebastián es un poco más corto, pero Venecia y Cannes, que duran casi 2 semanas, la primera parte se coge como con euforia los primeros 2-3 días, porque además siempre hay platos fuertes para empezar y arrancas la cobertura y tal. Cuando llega el quinto o sexto día, que coincide con el final de la primera semana, quieres morir. Directamente quieres que te entierren en vida. Pero cuando arranca la siguiente semana, lunes, martes de la última semana, que ya ves en el horizonte el día del palmarés y el final, ya empieza a remontar la cosa. Yo vivo siempre un valle ahí en el centro, pero bueno, luego ya empieza a remontar. Sí, sí. Y además Venecia, que digamos, septiembre es Venecia, es San Sebastián, todos seguidos, es en plan el mes de la muerte. Pero... Y ahora yo no hago Toronto, pero ha habido años que hice Toronto también. O sea, que hacía una semana de Venecia, una semana de Toronto y luego San Sebastián, y eso sí que era duro. Pero bueno, ahora ya no, hace tiempo que no vamos a Toronto porque, bueno, muchas de las oportunidades de prensa se han abierto en Venecia y ya no tiene sentido económico, ¿no? Para un medio de comunicación español, yo creo que no tenga alguien desplazado allí permanentemente o aunque sea en Nueva York que dé un salto, no tiene sentido cubrir Toronto como lo tenía antes, ¿no?
Claro, lo ideal sí que sería, lo que dices tú, económicamente debe ser inviable, tener una persona que esté, digamos, por ejemplo, es un decir, Alejandra, mira, están en Estados Unidos, que también tendrá que cubrir otras cosas, pero pues Telluride, lo he dicho bien, Telluride, Toronto, Festival de Nueva York, estos festivales que también realmente son importantes porque últimamente, más allá de Venecia, las películas gordas estadounidenses se estrenan allí. Por ejemplo, The Fabelmans creo que fue en Toronto o en Nueva York, si no recuerdo mal. The Fabelmans, no sé si Fabelman. fue en Toronto o en Nueva York, pero Sí. se quedó fuera de Venecia. Sí, por eso, que al final también sería, digamos, lo que dices, sería, digamos, chulo estar cubriendo eso, lo que al final es lo que dices tú, es que debe ser inviable económicamente en todos los sentidos. Ya Cannes y Venecia son una barbaridad, porque son 2 semanas que tienes que estar allí, y luego además también... Sí, pero hay que estar. O sea, Cannes y Venecia ahora mismo son irrenunciables. Yo diría que hoy en día Cannes, Venecia y San Sebastián son irrenunciables. Berlín ha quedado un poco por debajo de San Sebastián. Seguimos yendo un poco bueno, pues porque sí que es verdad que aparece por allí de repente Spielberg y le dan un homenaje y tal. Bueno, y hay españoles, que es importante. Y se ha convertido también en una gran cantera en una gran lanzadera de proyectos españoles, efectivamente. O sea, eso para España yo creo que tiene mucho sentido Berlín si sigue en esa línea. Pero claramente es el cuarto ahora mismo. Es el cuarto. Sí. Sin duda. Oye, pues mira, tenemos una amiga en común que nos ha enviado un vídeo en el que te quiero hacer un par de preguntas. A ver qué te parece. Hola David, hola Héctor, ¿qué tal? Saludos desde aquí, desde una de las cabinas de grabación de RACU. Me hizo mucha ilusión cuando Héctor me dijo, oye, que viene David Martos, a ver si le preguntas algo. Y digo, no algo le voy a preguntar 2 cosas porque ya sabes que a mí lo de hablar me gusta y tengo muchas dudas. La primera es saber de dónde sacas el tiempo para escribir tu newsletter cada mañana de Quinótico, que yo la recibo y la leo fielmente cada mañana como tantísima otra gente, y me gustaría saber cuál es el secreto para que saques tiempo para escribirla, porque realmente cuando haces un scroll por los contenidos de Quinótico alucinas, porque yo sé de buena tinta que sois poca gente ahora mismo en la redacción y estáis haciendo una cobertura espectacular, tanto a nivel de contenido de industria como de novedades, como temas más mediáticos que interesan a la audiencia, tanto a nivel español como del audiovisual del resto del mundo, con lo cual entiendo que debéis ir un poco bastante a tope. Y entonces, ¿de dónde sacas el tiempo para escribir estas newsletters? Y luego la otra pregunta iba un poquito en relación con esto, ¿no? Viendo la cantidad de contenido que está generando ahora mismo Quinótico y teniendo en cuenta los pocos meses de vida que tiene, ¿no? Yo creo que he hecho como seguidora y como espectadora vuestra, ¿no? Pues ha hecho un cambio exponencial en muy poco tiempo. Entonces, saber un poquito hacia dónde va esto, ¿no? Si hay alguna previsión de, yo qué sé, pues de que se materialice Quinótico y que haga pues algunas jornadas o yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, hacia dónde va este medio que con poquitos recursos, con muchísimo talento y muchísimas ganas, pues está creando tantísimo contenido en poco tiempo. Y nada, que un abrazo y yo ahora sigo aquí grabando alguna crónica. Ahí tienes a María. ¿Qué le Qué grande es María Cusó. Sí. Yo lo primero que tengo que decir es que si yo supiera que RAC-U no me va a secuestrar y matar, yo ficharía a María Cusó. Me parece una de las grandes periodistas audiovisuales de este país. Totalmente. O sea que María, que yo no quiero que se quede sin curro, pero si se queda sin curro ya sabe dónde tiene que llamar. Las preguntas. Bueno, la newsletter, claro, ¿de dónde saco el tiempo? De no dormir. Claramente. Yo soy muy amigo de Juan Luis Sánchez, que escribe la newsletter del diario.es todas las mañanas y hace el podcast, que hace un podcast al día también. Y fue una de las personas a las que pedí consejo antes de lanzar esta newsletter todas las mañanas, que la gente se puede apuntar en quinótico.es/newsletter, valga la publicidad. Y él me dijo que hacía parte del contenido por la tarde antes de descansar, y se lo dejaba un poco encaminado y por la mañana lo remataba. Yo soy, de momento, incapaz de eso. Soy una persona muy matutina, muy poco nocturna, y eso quiere decir que por la noche a mí se me apaga el cerebro. Entonces necesito trabajar por la mañana después de haber dormido, aunque sean 4 o 5 horas. Y eso es al final lo que acabo durmiendo, 4 o 5 horas. Me suelo levantar entre las 5:30 y las 6:30, depende del día, depende de lo que tenga que hacer. Y a las 8 está hecha la newsletter. Pero claro, la newsletter que yo redacto no sería nada sin los contenidos que elabora la redacción de Quinótico. Es decir, que al final ahí están los links de la newsletter, van a contenidos que han hecho durante todo el día anterior o días anteriores mis compañeros y compañeras. O sea que la newsletter es un poco una condensación de todo el flujo de trabajo de la redacción, que es mucho para los que somos. La verdad es que tiene razón María Cusó. Y en cuanto al futuro, yo creo que es muy pronto para hablar de futuro, en el sentido de que todavía estamos consolidando el nacimiento de Quinótico. Ya tenemos 6 meses, los cumplimos el próximo día 10.
me parece que el gran objetivo del otoño-invierno para Quinótico es consolidar este medio como el gran medio de referencia para la temporada de premios española. Es decir, que las películas que aspiren a competir por un Goya o por un Feroz tengan en cuenta que tienen que estar en Quinótico y que su campaña, de alguna manera, tiene que pasar por nosotros. Y ese es uno de mis objetivos este año. Sí, sí, seguro que lo conseguís. Realmente, yo el tiempo No que lo sé. os llevo escuchando, al final, eres de los pocos que consiguen tener a todo el mundo. Por lo menos en la industria española los tienes a todos, realmente. Y yo te lo digo porque a mí me cuesta conseguirlos. Algunos me dan, últimamente me están dando más, por suerte, pero vosotros lo tenéis, pero porque tenéis un bagaje y un trabajo detrás que evidentemente lo... Bueno, yo tengo la suerte, Héctor, de venir del mundo, como tú decías, mainstream. Es Sí. decir, a mí todos los agentes de prensa y tal, más allá de cómo valoren mi trabajo de ahora, que yo creo que Quinótico sí que se ha convertido en un sitio en el que quieren estar de verdad, o sea, sin razones extra mediáticas, ¿no? Quiero decir, que quieren estar porque les apetece que su producto esté, ¿no? Pero yo vengo del mundo mainstream. Entonces, yo empecé en la cadena SER y luego seguí en Canal Plus, entonces, que ahora es Movistar Plus. Entonces, esos años en la cadena SER y en Movistar Plus, yo tenía las entrevistas de manera casi automática, porque lo que pesaba no era yo, era la marca, ¿no? Y claro, a través de la marca me acabaron conociendo y vieron que, pues bueno, que lo que yo hacía era un periodismo serio, que impulsaba, que intentaba siempre con rigor y con honestidad, pues un poco estar del lado de la industria. Y entonces de ahí viene, yo creo que tengamos la suerte de poder contar con mucho talento en el programa. Pero si yo hubiera empezado desde la base, desde cero, sin esos medios de comunicación detrás al principio, me habría resultado mucho más difícil. Sí, no, lo entiendo perfectamente. Pero también, evidentemente, tiene que haber un buen trabajo detrás. No, si estoy de acuerdo. Realmente, yo cuando he ido a festivales y he pedido entrevistas, pues lo primero, cuando no conocen tu medio, dicen, ¿quién? Vale, sí. Y luego se olvidan de ti. Que lo entiendo perfectamente, que primero va el medio más conocido. Yo siempre lo que he criticado mucho aquí es que, por ejemplo, ¿qué preferís? Por ejemplo, los agentes, porque hoy quiero hablar un poquito de prensa, tenemos un cuarto de hora. ¿Qué preferís? ¿Un medio que le vaya a dedicar un espacio a una película o a una entrevista? Por ejemplo, hace poco hablaba con Laia Manzanares por La desconocida. ¿Qué preferís? Estos 20 minutos de entrevista que te voy a maquetar, te voy a poner en el espacio de podcast o en el espacio de YouTube, donde quieras, dedicados directamente a la película, que puedo poner mis hashtags cuando la gente lo busque, o 30 segundos es decir, informativos Telecinco o Antena 3. No me voy a meter con Antena 3, que tú trabajas para la 3 Media, pero entiéndeme. No, puedes decir lo que tú quieras. Pero entiéndeme, o sea, realmente los agentes de prensa a veces deberían ver quién es el target que le interesa este contenido, ¿no? Ya. Mira, yo creo que más allá de consideraciones de audiencia, de clics, de que a lo mejor en 30 segundos en Antena 3 te ve mucha más gente que en una hora de Quinótico, eso está claro. Quienes reparten los tiempos y igual que quienes deciden las publicidades, dónde van los banners de las películas, quienes deciden todo eso son personas. Y son personas que también consumen medios de comunicación. Entonces, si la persona que decide los tiempos de sus entrevistas, cómo reparte los tiempos, consume tu medio de comunicación, tendrás más posibilidades de tener una entrevista ahí que si no lo hace. Es como los dueños, hay muchos señores, pues suelen ser señores, jefes de grandes empresas que deciden dónde ponen la publicidad de sus películas o de sus series, ¿no? Estos señores, por su edad y por su bagaje, en muchos casos siguen consumiendo periódicos en papel y siguen queriendo ver sus películas a toda plana impresas en un periódico de papel. ¿Qué trascendencia tiene ahora mismo esa página de un periódico de papel? ¿Cuánta gente la lee? ¿Cuánto vale en relación con la gente que la lee? Pues eso habría que cuestionárselo. Pero en el fondo, si tú estás viendo la publicidad, tienes la falsa impresión de que todo el mundo la está viendo. Sí. Si tú estás leyendo la entrevista o escuchando la entrevista en un telediario de Antena 3, porque es lo que consumes, tienes la impresión de que todo el mundo la está viendo. Y eso juega mucho en ese reparto. Es una impresión personal, ¿eh? Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo que sí que es verdad que yo creo que debería cambiar un poco la mirada. O sea, la mirada, por ejemplo, que yo entiendo que no le puedes dar una entrevista a Radio Macuto, entiéndeme, ¿eh? Pero tienes que valorar el trabajo que hace esa persona, valorar también escuchas, porque hay veces que tiene más escuchas un medio pequeño que no ha tenido la repercusión, digamos, o a lo mejor se mueve más en redes sociales y en otros sitios, que por ejemplo un programa mainstream que realmente la persona que está viendo informativos tal, le da igual que se esté en esta película y a la vista está por las cifras lamentables que tenemos de aquí y de muchas películas que son buenas lo que está pasando. Pero bueno... hay mucho que plantear, ¿eh? Hay mucho que plantear porque yo no sé si el papel de la prensa sigue siendo el mismo que era, si la prensa lleva gente al cine o no, si las entrevistas siguen siendo un método válido o no. Yo me pregunto todos los días. Seguimos un poco en el mismo esquema, haciendo pequeñas variaciones, pero yo me pregunto todos los días y no llego a muchas respuestas. Sí, no, es que
No, sí estoy de acuerdo. Realmente, mira, yo siempre pienso, si en un programa, un día que hice un programa sobre Ari Aster, sobre Boys a Fred, pensaba, si consigo que 5 o 6 personas de 500 que te puedan escuchar, por decir algo, van a ver esta película, pues ya me doy por satisfecho, realmente. Porque te puede gustar menos, pero creo que yo nunca digo que no vaya. Yo, por ejemplo, nunca diré que nadie no vaya a ver una película, aunque no me guste. Yo diré que no me gusta, explicaré por qué, pero no diré que no la vayan a ver. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo para decir que no vayan a ver una película? Pues yo, explicando, digamos, lo que quiero decir sobre esa película, pues quiero convencer a la gente para que vaya y se forme su propia opinión. Creo que es el papel que tienen que tener los medios, por lo menos para mí. Tampoco nunca decir que una película te ha gustado solo por quedar bien con quien sea, entiéndeme, que ya sé que eso no lo hacemos, pero... Sí, desde luego. Sí que es verdad. Mira, ahora, por ejemplo, estas semanas han estrenado películas españolas, muchas, ¿vale? Hay una, por ejemplo, que yo hablé con el director, tío súper majo, ópera prima, tal. A mí la película no me gustó, ¿vale? No diré la película porque no hay que tener un poco más de cabeza, pero a mí la película no me gustó. ¿Pero qué voy a hacer? Yo ponerme en un programa a decir, no, es que esta película me ha parecido horrible, me ha parecido horrorosa, no vayáis a verla, cuando realmente el tío fue súper amable conmigo, es su ópera prima, ¿quién soy yo para ir diciendo esto? Claro, al final, cuando estás un poco más metido en este mundo, estas cosas las vas viendo. Que yo antes las criticaba, lo reconozco, porque pensaba, ¿por qué no dicen que esta película no les ha gustado si es una basura, tal? Pero es que realmente a veces también tienes que pensar en quién está detrás, en quién hace las cosas. Y yo creo que cuando llevas un tiempo en esto es cuando te das más cuenta, ¿no? Hay muchos factores que tener en cuenta aquí, ¿no? Porque también es verdad que los lectores o los oyentes depositan en ti su confianza para ir al cine. Cada vez se va menos al cine y cada vez se elige más lo que se ve. Y entonces también demandan de nosotros que seamos un poco faro, ¿no? Y digamos, ya que tienes que ir a ver una, ve a ver esta. Entonces, claro, todo lo que tú dices, tienes toda la razón, estoy de acuerdo. ¿Quiénes somos nosotros para destrozar la carrera? Si es que lo que digamos nosotros destroza una carrera, que también es cuestionable. Pero ¿quiénes somos nosotros? Y por otro lado están los oyentes rasos que no hacen cine y que dicen, puedo sentirme defraudado si tú no me adviertes de que esta película no tengo que ir a verla. Entonces son muchos factores ahí jugando, ¿eh? Yo tampoco tengo respuestas en ese sentido. Intento navegar las aguas lo mejor que puedo, como todos. Sí, pero sí que es verdad que nos cuesta menos, por decir algo, cargarnos una película de Marvel, porque realmente estos sí que no necesitan para nada de nosotros, obviamente, hasta somos un paso que tiene que estar ahí, un intermediario que no les hace ninguna falta, obviamente, que una película pequeña que digamos que es la ópera prima del sueño de una persona. Que eso, y sí que es verdad que yo a veces, últimamente me está pasando mucho por la cabeza cuando hablo con directores noveles y tal. Pero bueno, te quería hablar... También hay que verlo al revés, ¿eh? Porque ya no es solo que Marvel no nos necesita a nosotros, sino que nosotros necesitamos a la industria española para seguir teniendo entrevistados. Entonces tú a veces dices, si pongo mal esta película, la siguiente película que lleve este agente de prensa o esta distribuidora a lo mejor no me trae el entrevistado. Esto la gente lo tiene que saber porque estamos todo el día con este debate. Entonces se mueven muchos ingredientes en la olla. Que eso tampoco tendría que ser, pero bueno, pero funciona así. Funciona así, no, si funciona así, ¿qué te voy a contar? Te iba a comentar, ¿cómo ves, hablando de esto, el tema de la industria? Porque yo, englobándolo en total, o sea, cifras de taquilla y sobre todo repercusión, porque se estrenan muchas películas y hablamos de películas españolas. No voy a entrar en que de 8 blockbusters que se han estrenado ahora entre mayo y junio, hay 2 que van a dar resultados. O sea, por lo menos en Estados Unidos, que está siendo un drama. Es que para mí lo de Indiana Jones es un batacazo. Y se esperaba, porque ya llevan tiempo los analistas que decían que sería un batacazo. ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, que en España sí que es verdad que están funcionando un poco mejor, pero que haya películas, que el 90% de las películas españolas que se estrenen, para ser directos, las veamos 4 y las veamos en pases de prensa o en festivales? ¿Cómo crees que la industria puede sobrevivir a esto? Si tuviera las soluciones, a lo mejor no estaría aquí, estaría poniendo un banco. Mira, yo no creo que los porcentajes que tú has dicho un poco de manera un poco exagerada, sí, pero entiendo la postura, sí. No creo que sean esos. Es decir, de hecho, las distribuidoras indies españolas que mueven cierto tipo de películas están bastante contentas con algunas de las películas que están moviendo y de cómo se están comportando en taquilla con respecto a su coste. Es decir, que no hay una sensación de que el cine indie español esté fracasando. Es verdad que se siguen haciendo películas en España y en Estados Unidos y en Francia que nunca deberían haberse hecho. Ya no digo que no vayan a un cine, que alguien debería haber parado. Tampoco vamos a poner títulos, pero yo he visto recientemente algunas películas que he dicho, ¿por qué alguien ha dado luz verde a esto? No tiene ningún sentido. En fin, bueno, es así. Está cambiando la industria y nunca ha dejado de cambiar. Es decir, yo creo que el error sería considerar esta época como excepcional. Vivimos en un permanente cambio de la industria desde que la industria nació.
con el cine. Con el mismo cine de 1895 la industria está cambiando. Ha ido cambiando. Es verdad que igual que el resto de la sociedad, va cambiando ahora con más velocidad de lo que cambiaba en los años 10, 20 del siglo XX. Porque antes las cosas cambiaban mucho más lentamente. ¿Qué ocurre? Que vamos a una reconfiguración de la industria claramente. De los multicines, multisala, multicentro comercial, vamos a pasar a cines mucho más gourmet y centrados en el público de versión original, seguro. Que quedarán algunas pantallas para los taquillazos, también seguro. Es decir, pero que se va a reducir el parque de cine en salas, no tengo ninguna duda. Tardaremos más o menos en que la burbuja estalle. Tardaremos más o menos en que los estados protejan a los cines, que creo que deben hacerlo, para que no se pierda esta forma de exhibición cultural. Pero que el parque de las salas se va a reducir, seguro. Que la producción de las plataformas está ya reduciéndose y que se va a reducir más, también seguro. Es decir, hemos confundido la posibilidad de producir contenidos con la necesidad de producir contenidos. Yo creo que no todo tiene que producirse. Que yo no voy a cortar la libertad de nadie para coger su móvil y hacerse una serie. No tengo ninguna potestad ni deseo de hacerlo. Pero que al final las películas y series que alcanzan una viabilidad y que llegan al público van a tener que reducirse por una razón muy sencilla, y es que nuestra capacidad de atención es limitada. O sea, yo hoy, por ejemplo, en la newsletter de Quinótico hablábamos de la película Nimona, que está en Netflix, ¿no? Y de la que yo no había informado de su estreno. Quiero decir que yo sí vi que se estrenaba, pero no había informado sobre ella. Y ahora que ya se ha visto y ahora que mucha gente escribe análisis, es cuando decimos, oye, que hay que ver Nimona, que está en Netflix. Pero ¿cuánto se estrena en Netflix y en HBO y en Prime Video y en Filmin cada semana? De lo que no nos enteramos porque no tenemos capacidad, no solo ya para verlo, sino para que lo vean la gente que tiene que recomendarlo. Es que no hay esa capacidad. Es inabarcable. Entonces, exacto. O sea, y vemos más contenido que nunca. Yo creo que todo el mundo ve más contenido que nunca, pero el día es limitado. El día es lo que no es elástico. Totalmente, estoy de acuerdo. Es que al final yo creo que es imposible verlo todo. A mí me pasa con el mundo de las series. Con el cine sí que tengo que estar al día y estoy al día, pero con el mundo de las series, cada semana hay 15 series de estreno, cada semana hay la mejor serie del año. Es que al final, yo lo veo ya, creo que hemos llegado a un punto ya en el que es imposible, pero también, claro, mientras te sigan financiando, ¿qué le vas a decir a los directores? Lo decía otro día Jaume Ripoll cuando lo tuve aquí, que no hagan películas. Claro, es que realmente es su sueño y es como si a nosotros nos dijeran, no, ya hay suficientes medios de comunicación, no hagas ninguno más. Es que al final pero si el problema no está en quien hace la película porque consigue financiarla. El problema está en quien se está dejando el dinero en producir mucho o en comprar mucho y luego ve que no le sale el balance. Quiero decir, pues esas personas van a empezar a restringir su catálogo. Y está clarísimo, ¿no? Y lo veremos en 2-3 años. Iremos a un mercado seguro más reducido y mucho más vigilante de lo que se produce. Lo que tienen que hacer las autoridades, sobre todo en Europa, donde tenemos una concepción del Estado mucho más diversa y garantista, es que se sigan financiando productos de riesgo, películas autorales, que la reducción no signifique quedarnos solo con lo más comercial, ¿no? Totalmente. Pues creo que ya está. Ya te voy a dejar descansar ya, que sé que tienes que irte. Sobre todo, importante, quinótico.es, si os queréis suscribir, es un medio en el que cada día tenéis o podcast, hay veces que no lo hemos comentado, hasta con podcast de películas clásicas, que ahora tenéis el convenio con Cibeles de Cine, en el que habéis hecho un podcast sobre Casablanca, sobre Manhattan y la newsletter, importante. Y alguno más que viene por ahí de clásicos. Tenemos un par de ellos más en la recámara que sacaremos pronto. Sí. O sea, intentamos ser muy diversos e interesar a muchos públicos. Y bueno, que yo entiendo que cuesta pagar una suscripción, ¿eh? Yo sé el mundo en el que vivimos, sé el dinero que gana la gente, sé el sueldo que tengo yo, sé cómo estamos. Pero creo que a la larga vamos a un ecosistema de medios en los que pagaremos por los contenidos. Antes no nos planteábamos pagar por El País, por ejemplo, y ahora mucha gente se da cuenta de que si necesita contenido de calidad, El País, La Vanguardia, no sé, se me ocurren varios, ¿no? Necesita pagar para leer contenido de calidad. Yo creo que vamos a ir a eso. Yo estoy dispuesto a aguantar y si la gente aguanta también, yo creo que será un viaje bonito, el de Quinótico. Aguanta, que yo estoy convencido de que irá bien. Además, de lo poco que te conozco, o sea, te conozco hoy, pero ya me entiendes, lo poco que te he seguido, tienes pinta de culo inquieto y de que no te vas a y de que vas a seguir dando la turra en el buen sentido. Algo de eso hay. Sí. Así que nada, David, pues te agradezco mucho este rato que hemos hablado. Nos iremos viendo en festivales seguramente y... Seguro.
y mucha suerte al proyecto Quinótico, porque de verdad que es un lujazo para los amantes del cine. Muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego, David. Adiós. Adiós. Pues bueno, hasta aquí la charla con David Martos, lo que agradecemos este rato, que sabemos que tenía una reunión y ha tenido que irse muy rápido. Y eso, os recomendamos que entréis en la web, quinótico.es, lo escuchéis. Aquí nos gusta ayudar también a medios que como nosotros intentan hacer las cosas bien y que creemos que tienen un valor y que aquí no estamos para tener competencia, estamos para intentar que la gente consuma medios de comunicación. El viernes volvemos con otro programa sobre series, en este caso sobre el libro de Pep Prieto, las series que ens van donar la vida. Así que nada, nos escuchamos en unos días. Un abrazo.